Hola amigos, y bienvenidos a Nova Scientia. Hoy vamos a analizar la lista de las 21 obras arquitectónicas, que fueron candidatas a las 7 maravillas del mundo moderno. En un reciente vídeo hablamos de las 7 obras que resultaron ganadoras. En el vídeo de hoy, veremos aquellas obras que fueron descartadas. Empecemos. El Acrópolis de Atenas. Conocida como la ciudad de los dioses, es una colina erigida en el año 447 a.C. en el centro de Atenas. Es uno de los monumentos más importantes de la antigüedad y es uno de los principales destinos turísticos de Grecia. En la cima de la colina se encuentran algunos de los monumentos más famosos de la antigüedad, como el Partenón, el Propileo, la estatua de Atenea y el Teatro de Dionisio. Estos monumentos fueron construidos por el famoso arquitecto griego Fidias, para celebrar la victoria de los atenienses sobre los persas en la batalla de Maratón. Esta colina ha sido testigo de todos los acontecimientos importantes de la historia de Grecia. La Alhambra. Uno de los monumentos más importantes de España, y uno de los mejores ejemplos de arquitectura islámica. Esta fortaleza fue construida por los reyes nazarí durante el siglo XIV como residencia real. Esta maravilla arquitectónica alberga algunas de las mejores obras de arte islámica y algunos de los mejores ejemplos de arte mudéjar. El Alhambra es conocido por sus hermosos patios, sus jardines, sus salones, sus palacios y, sobre todo, sus impresionantes murallas. El edificio es uno de los más visitados de Europa. Angkor Wat. Camboya. Angkor Wat es el templo más famoso de Camboya y uno de los más grandes templos hinduistas del mundo. Fue construido durante el reinado del rey Suryavarman II, en el siglo XII. El templo es conocido por sus impresionantes murallas, torres, estatuas, afrescos y complejos patrones de mosaicos. El templo fue construido para honrar a Vishnu, el dios hindú, y es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura clásica de la antigua India. Hoy en día, el templo sigue siendo un lugar de veneración para los devotos hindúes. Isla de Pascua. Isla remota del Océano Pacífico, situada a 3.700 kilómetros al este de Chile. Famosa por sus moai, más de 900 misteriosas estatuas de piedra talladas por toda la isla que se cree representan a los antepasados de los Rapa Nui. Construidas entre los años 800 y 1700, los moais son uno de los mayores misterios arqueológicos del mundo. Basílica de Santa Sofía, Estambul. Construida en el siglo VI, por los arquitectos Antemio de Troulis e Isidoro de Mileto, por encargo del emperador bizantino Justiniano. Es una de las mayores obras maestras de la arquitectura bizantina, y fue la iglesia cristiana más grande e importante de la ciudad durante casi 1000 años. Tras convertirse en mezquita otomana en 1453, en museo en el 1935 y finalmente en mezquita en 2020. Su arquitectura es principalmente espacial, aunque el efecto exterior ha sido significativamente modificado por los otomanos, que lo enriquecieron con minaretes, espolones y grandes contrafuertes. El Kiyomizu-dera. Es un templo budista construido en el año 780 en Japón, y forma parte de los monumentos históricos de la antigua Kioto. El nombre Kiyomizu significa agua pura, ya que el templo tiene una fuente de agua natural que fluye desde la colina de Higushiyame. El templo cuenta con varios edificios, pabellones, pagodas y estanques, así como una gran plataforma llamada Kiyomizu-zaka. Esta plataforma se encuentra a unos 13 metros de altura, y ofrece una increíble vista de la ciudad de Kioto. Castillo de Neuschwanstein. Este castillo, uno de los más famosos del mundo, fue construido por el rey Luis II de Baviera entre 1869 y 1886. Combina eclécticamente varios estilos arquitectónicos. En su interior, además de continuas referencias a leyendas y personajes medievales, como Tristán e Isolda, o Fernando el Católico, y múltiples piezas de artesanía únicas, alberga el primer teléfono móvil de la historia, con una cobertura de 6 metros. Una cocina que aprovechaba el calor siguiendo reglas elaboradas por Leonardo da Vinci, y además disponía de vistas a los paisajes de los Alpes bávaros, incluyendo una cascada,
que el monarca podía contemplar desde su habitación. Es uno de los castillos más visitados de Europa y es la inspiración para el Castillo de la Bella Durmiente en el Parque Disney de Orlando. El castillo es ahora una de las principales atracciones turísticas de la región, y los visitantes pueden disfrutar de una visita guiada por las impresionantes salas del castillo y sus bellos jardines. La libertad iluminando el mundo. Más conocida como la Estatua de la Libertad, es uno de los monumentos más famosos de todo el mundo, ubicada en una pequeña isla en la bahía de Nueva York. Fue un regalo del pueblo francés al pueblo estadounidense en 1886 para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y como un signo de amistad entre las dos naciones. Inaugurada el 28 de octubre de 1886, la estatua es obra del escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi, y la estructura interna fue diseñada por el ingeniero Gustave Eiffel. El arquitecto francés Eugène Viollet-le-Duc se encargó de la elección de los cobres utilizados para la construcción de la estatua. El 15 de octubre de 1924, la estatua fue declarada como Monumento Nacional de los Estados Unidos y desde 1984 es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Stonehenge. Este monolito situado en la región de Salisbury, Inglaterra, consta de un círculo de piedras monolíticas, que se cree que fueron levantadas entre los años 3000 y 2000 a.C. El uso exacto de Stonehenge sigue siendo un misterio. Algunos creen que fue utilizado como un templo para la adoración de antiguos dioses, otros creen que fue un lugar de enterramiento ceremonial, y otros aún creen que era un lugar de observación astronómica. Sea cual fuere su función original, Stonehenge se ha convertido en uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo y una de las principales atracciones turísticas de Inglaterra. El conjunto megalítico de Stonehenge fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986. Timbuktu. Ciudad histórica ubicada en el oeste de África, cerca de la frontera entre Malí y Níger. Fue un importante centro comercial y cultural durante el periodo de la Edad de Oro de África Occidental entre los siglos XIII y XV. La ciudad se conectaba con el comercio de esclavos, marfil y oro, y fue un importante punto de intercambio para el comercio transsahariano. Durante el siglo XIX, la ciudad fue saqueada y destruida durante la expansión de los imperios franceses y británicos en el continente. Hoy en día Timbuktu es una ciudad mítica y un sitio histórico con una rica cultura. La Plaza Roja de Moscú. Una de las atracciones turísticas más famosas de Rusia, situada en el corazón de la ciudad, la Plaza Roja está rodeada por edificios históricos, como el Gran Palacio de los Zares, la Catedral de San Basilio, o el Mausoleo de Lenin. La plaza fue construida en el siglo XV y ha sido el escenario de eventos importantes, desde ejecuciones públicas hasta desfiles militares. Durante la época soviética, la Plaza Roja era un símbolo de la supremacía de los líderes del Partido Comunista, y se organizaban ceremonias aquí para conmemorar la revolución bolchevique. Hoy en día la plaza es el escenario de numerosas celebraciones y eventos. La Torre Eiffel. Estructura de hierro pudelado, construida tras el rediseño estético de Stéphane Sauvestre, por el ingeniero civil francés Gustave Eiffel, para la Exposición Universal de 1889 en París. Ubicada en el extremo del Campo de Marte a la orilla del río Sena, este monumento parisino, símbolo de Francia y de su capital, es la estructura más alta de la ciudad y el monumento que cobra boletos más visitado del mundo, con 7,1 millones de turistas cada año. Con una altura de 300 metros, prolongada más tarde con una antena hasta los 324 metros, la Torre Eiffel fue la estructura más elevada del mundo durante 41 años. Fue construida en 2 años, 2 meses y 5 días, y en su momento generó cierta controversia entre los artistas de la época, que la veían como un monstruo de hierro. Tras finalizar su función como parte de las exposiciones universales, fue utilizada en pruebas del ejército francés con antenas de comunicación, y hoy en día sirve, además de atractivo turístico, como emisora de programas radiofónicos y televisivos. El 15 de marzo de 2022 se sustituyó la antena de radio con la ayuda de un helicóptero, pasando de 324 a 330 metros de altura total. La Ópera de Sídney.
Es un edificio emblemático de Australia y uno de los edificios más reconocidos del mundo. Diseñado por el arquitecto danés Horn Utzon en 1957 e inaugurado el 20 de octubre de 1973, la Casa de la Ópera de Sídney es una construcción expresionista y con un diseño radicalmente innovador, conformado por una serie de grandes conchas prefabricadas, cada una tomada de la misma semiesfera que forman los tejados de la estructura. El teatro cubre 1,8 hectárea, tiene 185 metros de largo y alrededor de 120 metros de anchura máxima. Se apoya en 580 pilares hundidos hasta una profundidad de 25 metros bajo el nivel del mar. Declarado en 2007 Patrimonio de la Humanidad, es sede de la Orquesta Sinfónica de Sídney, la Compañía de Ópera de Australia y la Compañía de Teatro de Sídney. La Gran Pirámide de Giza. Merece una mención especial la Gran Pirámide de Giza, que elegida a maravilla honoraria, consiguió llegar a la selección final, pero entonces, se decidió excluirla de las 7 maravillas del mundo moderno, siendo la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún se conserva. El vídeo termina aquí. Si te gustó, no olvides dejar un like y suscribirte al canal.